Estimados colegas, les saluda María Isabel Capello. Me ha sido asignada conversarles acerca de las dislipidemias y enfermedades crónicas. En cuanto a la definición de las dislipidemias, constituyen un conjunto de enfermedades asintomáticas que tienen las características comunes de tener concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas. Entre estas está el colesterol, triglicéridos, LDL y HDL. Estas alteraciones en las concentraciones de los lípidos plasmáticos se asocian a un riesgo para la salud. Estos aumentan el riesgo de aterosclerosis, especialmente de cardiopatía isquémica. En cuanto a la clasificación de las lipoproteínas, tenemos dos grupos. Un grupo que es considerado como las lipoproteínas malas, y dentro de este grupo están los kilomicrones, las VLDL, las IDLL y las LDL. Y como grupo de las lipoproteínas buenas se encuentran las HDL. Un resumen corto de las lipoproteínas. Tenemos que los kilomicrones son las lipoproteínas más grandes y menos densas. Están presentes en la circulación. Se encargan de recoger los triglicéridos de la digestión y llevarlos a los tejidos del organismo. Las VLDL se encargan de distribuir el colesterol por el organismo una vez que el hígado los ha procesado. Se encargan de transportar los triglicéridos endógenos, hepáticos y llevarlos a los tejidos periféricos y allí depositarlos. Las LDL transportan el colesterol desde el hígado al resto del cuerpo para que sea utilizado por distintas células. Este es importante porque contribuye a la formación de las placas de ateroma. En cuanto a las HDL, son las lipoproteínas más pequeñas. Se encargan de transportar el colesterol de la sangre y de los tejidos al hígado para facilitar su eliminación. La clasificación de las dislipidemias está clasificada en dos grandes grupos: las dislipidemias primarias o genéticas. Dentro de este grupo están la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica, la hiperlipidemia familiar combinada, hipertrigliceridemia familiar, hiperkilomicronemia familiar y el déficit de HDL. Dentro de las dislipidemias secundarias están las enfermedades como la diabetes, la obesidad, el hipotiroidismo, nefropatías, colestasis, entre otras. Además está la dieta inadecuada, el alcoholismo, tabaquismo, el uso de fármacos como las tiazidas, bloqueadores, beta-bloqueadores, estrógenos, andrógenos. En relación a las dislipidemias, tenemos a la hipercolesterolemia primaria. Esta es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, producida por mutaciones en el gen que codifica el receptor de LDL. Corresponde al fenotipo 2A. Es la más frecuente de las dislipidemias primarias. En esta suelen aparecer santelasmas a nivel de los párpados o santomas a nivel del arco, santomas en los codos y puede también aparecer arco. La hipercolesterolemia poligénica es de transmisión hereditaria, poligénica o multifactorial. En esta puede haber una interacción entre diversos factores, tanto genéticos y ambientales. Aparece con el fenotipo 2A. Se presenta generalmente a partir de los 20 años. No produce santomas y las cifras de colesterol varían alrededor de 260 a 350 miligramos por decilitro. En relación a la hipertrigliceridemia familiar, esta constituye una enfermedad monogénica con carácter autosómico dominante. En esta hay un aumento en la síntesis de los triglicéridos a nivel hepático. Además, también las partículas de VLDL están enriquecidas con triglicéridos y tienen un tamaño mayor al normal. A nivel bioquímico,
se encuentra un aumento de los triglicéridos, aumento de las LDL y disminución de las HDL. Incluso pueden encontrarse cifras superiores a los 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos. Ahora, en relación a las causas, ya les había comentado que dentro de estas causas está la obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, la enfermedad hepática, falla renal, el uso de drogas que incrementan la LDL y disminuyen la HDL. En relación a la diabetes mellitus, esta es considerada una de las causas más frecuentes de dislipidemias. Dentro de la diabetes se presentan complicaciones importantes como la aterosclerosis y la cetoacidosis, que vienen a ser resultado de trastornos del metabolismo lipídico. La insulina activa a la lipoproteína lipasa, por lo que si estamos frente a un déficit de insulina, vamos a tener incrementos de los triglicéridos. En la diabetes tipo 1, a pesar de que esté controlada, los lípidos suelen estar normales, pero al presentarse estados de cetoacidosis diabética, la hipertrigliceridemia puede ser grave debido al aumento de las VLDL y de los kilomicrones. En la diabetes tipo 2, los pacientes son de mayor edad y va a existir la combinación de otros varios factores como la resistencia a la insulina, la obesidad, hipertensión, y esto a su vez van a hacer que aparezca con frecuencia la hipertrigliceridemia. El hipotiroidismo constituye la segunda causa más frecuente de dislipidemia secundaria. Un hipotiroidismo se encuentra entre un 80 a 90% de dislipidemia. Tan solo un 8 a 5% tiene un perfil lipídico normal. El fenotipo más frecuente es el 2A. Dentro del principal mecanismo fisiopatológico dentro del hipotiroidismo es la acumulación del LDL debido a la reducción en el número de receptores de estas lipoproteínas. Además, también puede haber como otro mecanismo la disminución de la acción de la lipoproteína lipasa. La enfermedad renal. Los pacientes que están afectados del síndrome nefrótico se caracterizan por presentar una hipoproteinemia debido a su marcada proteinuria persistente. Como respuesta compensatoria a la hipoproteinemia, el hígado ejecuta una superproducción de VLDL. Además, produce un descenso del catabolismo de las LDL y una disminución de las lipoproteínas lipasa. La gravedad de la hiperlipidemia es directamente proporcional al grado de hipoproteinemia que tenga el paciente. En cuanto al consumo de alcohol, este va a provocar cambios en el metabolismo lipídico. El etanol se metaboliza en el hígado y ésta lo realiza por 3 vías: por el sistema alcohol deshidrogenasa, por el sistema microsomal oxidativo de etanol y por el sistema catalasa. Cuando los pacientes están frente a un consumo crónico, provocan un aumento de la actividad del sistema microsomal oxidativo de etanol, lo que puede afectar a varias enzimas que están involucradas en el metabolismo lipídico, con eso conllevando a una dislipidemia. Con frecuencia aparecen aumentos de triglicéridos por incremento de las lipoproteínas, LDL y kilomicrones. En cuanto a otra causa, es la obesidad. Esta está asociada también a otras enfermedades como además de la dislipidemia, la hipertensión, entre otras. Lo característico de la dislipidemia está en relación a la hipertrigliceridemia. Está dado por un incremento de los ácidos grasos libres que van hacia el hígado a partir del depósito de los triglicéridos en el tejido adiposo y en el aumento del aporte exógeno de hidratos de carbono.
Además, también hay un aumento del colesterol total y del LDL, concomitantemente con una reducción del HDL. Ahora vamos a conversar de los factores de riesgo cardiovascular. Estos son totalmente importantes porque en base a estos factores se va a determinar el tratamiento que necesita cada paciente. Son considerados factores de riesgo la condición o característica de un individuo o población que está presente en forma temprana en la vida y se asocia a un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad futura. Por lo tanto, factor de riesgo cardiovascular son las enfermedades, hábitos tóxicos o condiciones biológicas que favorecen el depósito del colesterol en las arterias, incrementando el riesgo de sufrir patologías cardiovasculares. Los factores de riesgo se clasifican en dos grupos: factores de riesgo mayores, dentro de los cuales está la edad y sexo, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, y estos a su vez son considerados como no modificables. También dentro de los factores de riesgo mayores se considera el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia, que junto con los factores de riesgo condicionantes como la obesidad, el sedentarismo, el nivel de HDL menor de 40 y los triglicéridos mayor de 150 son considerados como modificables, es decir, que podemos tomar medidas para cambiar estos factores. Son ejemplos de los factores no modificables que tenemos: la edad, los antecedentes personales, antecedentes familiares y el sexo. Dentro de los factores modificables está la hipertensión, donde el daño endotelial va a favorecer la formación de placas de ateroma, la diabetes, enfermedad crónica, donde las partículas de LDL son más aterógenas porque experimentan glucosilación y oxidación con más facilidad. Las dislipidemias, el tabaquismo, aumenta entre 2 a 4 veces la probabilidad de padecer enfermedad cardiovascular, la obesidad con incremento de los niveles de LDL y la reducción de niveles de HDL. La enfermedad cardiovascular constituye en la actualidad un problema de salud pública a nivel mundial. Constituye la primera causa de muerte en hombres y mujeres, siendo la enfermedad isquémica y enfermedad cerebrovascular las que producen un 60% de mortalidad cardiovascular. La mortalidad cardiovascular aumenta exponencialmente con la edad. Por lo tanto, la prevención de las enfermedades cardiovasculares mediante el tratamiento de la hipercolesterolemia es un paso importante en la reducción de la morbilidad coronaria y la mortalidad. Para tener el riesgo cardiovascular global, se han realizado algunas tablas para tener este cálculo. Un ejemplo de esta es el SCORE, que es una tabla europea. Esta generalmente no es aplicable hacia nuestro medio. La última tabla de cálculo de riesgo está realizada y presentada en el 2013 por la Asociación Americana del Corazón y por el Colegio Americano de Cardiología. Esta es la tabla que está siendo utilizada. También se utiliza la tabla de Framingham, en la cual hace un cálculo de riesgo cardiovascular predictivo hacia 10 años. En esta entran parámetros como la edad, la diabetes, si es que es fumador o no, el porcentaje de colesterol total, el valor de HDL, la presión arterial, y con eso se logra estimar el riesgo para 10 años en base al porcentaje que se va en las medidas para el tratamiento. Dentro del grupo de
pacientes con un muy alto riesgo cardiovascular están considerados los pacientes con antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, es decir, que previamente ya han tenido una enfermedad cardiovascular, como la angina, el infarto agudo del miocardio, angioplastias, bypass coronarios, crisis isquémicas transitorias, SB isquémicos o enfermedad vascular periférica. Dentro del grupo considerado como muy alto riesgo están los pacientes que tienen cifras de tensión arterial elevadas permanentes, con una presión arterial sistólica entre 160 y 170, o una presión arterial diastólica entre 100 o 105 milímetros de mercurio. También son consideradas las personas con una enfermedad lipídica genética, como las que ya habíamos comentado. También los pacientes que, a pesar de no tener antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, pero tienen un colesterol total mayor de 280 miligramos o un LDL mayor de 190 miligramos. También son consideradas muy alto riesgo personas con diabetes y nefropatía diabética establecida. Una vez que tenemos determinado el riesgo cardiovascular mediante las tablas de cálculo, podemos hacer una clasificación según la probabilidad de presentar un evento cardiovascular a 10 años. Y así se considera de bajo riesgo cuando el porcentaje es menor al 5%, de moderado riesgo cuando está el porcentaje entre 5 a 9%, de un riesgo alto alrededor de 10 a 19% y un riesgo cardiovascular muy alto cuando supera un 20% del cálculo. En cuanto a los objetivos de los niveles de LDL, el nivel para utilizar los cambios de estilo de vida y para el tratamiento farmacológico está categorizado según el riesgo. Si es que un paciente tiene una enfermedad cardiovascular con un riesgo estimado a 10 años mayor del 20%, el objetivo que se debe mantener de LDL en estos pacientes tiene que ser menor de 10 miligramos. Y cuando supera estos 100 miligramos, se comienzan ya los cambios en el estilo de vida. Y el tratamiento farmacológico se estaría utilizando cuando el valor es mayor a 130 miligramos. Cuando los pacientes tienen 2 o más factores de riesgo y tienen un riesgo predictivo para 10 años menor al 20%, el objetivo de LDL es menor a 130. Se utiliza ya cambios del estilo de vida cuando supera este valor y se utiliza el tratamiento farmacológico cuando el riesgo a los 10 años está entre 10 a 20%, se utiliza cuando supera 130 miligramos y cuando los pacientes tienen un riesgo a 10 años menor de 10%, se puede utilizar el tratamiento farmacológico cuando supera a 160 miligramos. Cuando los pacientes no tienen factores de riesgo o solo un factor de riesgo, el objetivo de LDL es cuando que sea menor a 160. Se inicia ya con cambios de estilo de vida cuando supera 260 miligramos y se inicia tratamiento farmacológico cuando es mayor a 190 miligramos. Se considera como riesgos equivalentes de enfermedad cardiovascular cuando ya los pacientes tienen una enfermedad cardiovascular previa, cuando los pacientes tienen un riesgo cardiovascular mayor al 20% en 10 años y a la diabetes se la ha convertido en un equivalente de riesgo de cardiopatía isquémica, es decir, que automáticamente un paciente que es diabético pasa a tener un alto riesgo de riesgo cardiovascular. En cuanto a las guías de ATP4, son las nuevas guías que salieron en el 2013, patrocinadas por la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, en el cual
nos dictan las nuevas normativas para el tratamiento de la epidemia. ¿Qué dicen estas guías? Estas están basadas en ensayos clínicos randomizados, donde nos indican que el tratamiento solo es para mayores de 21 años, que mediante el tratamiento podemos aumentar la población susceptible de tratamiento con estatinas en la prevención primaria, que se va a producir una gran disminución de la carga de discapacidad que suponen enfermedades cerebrovasculares y eventos cardiovasculares no fatales. Además, nos indican 4 importantes grupos de alto riesgo que van a recibir el tratamiento con estatinas y en qué intensidad. Estos 4 grupos que se benefician con el uso de estatinas son: el primer grupo, cuando los pacientes con enfermedad cardiovascular clínica, es decir, que ya presentan un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio, angina estable o inestable, enfermedad isquémica transitoria o enfermedad arterial periférica. Como segundo grupo son los pacientes mayores de 21 años que tienen una elevación primaria del LDL con una cifra mayor de 190 miligramos por decilitro. En el tercer grupo están los pacientes diabéticos con una edad comprendida entre los 40 a 75 años, con un valor de LDL de 70 a 189 miligramos, sin enfermedad cardiovascular clínica. Y como cuarto grupo son los pacientes que no tienen diabetes y no tienen enfermedad cardiovascular clínica, pero tienen un valor de LDL entre 70 y 189 miligramos, más con un riesgo estimado a 10 años mayor del 7.5%. El tratamiento de las díslisis. Es importante hacer un diagnóstico precoz y con una previa determinación del factor de riesgo cardiovascular. Es importante iniciar con los cambios de estilo de vida. Dentro de estos tenemos al ejercicio aeróbico, que se tiene que aproximadamente cumplir unos 150 minutos de ejercicio semanal, que pueden estar distribuidos en 3 o 4 veces por semana. Dentro de estos cambios también está evitar el consumo de tabaco, no consumir alcohol, evitar el sedentarismo y manteniendo un peso adecuado con un índice de masa corporal apropiado, con una alimentación sana que incluye alto contenido de vegetales, cereales, el uso de aceite de oliva, lácteos, carnes blancas, evitando el consumo de vísceras, de embutidos, de altas cantidades de azúcares, lo que van a conllevar a una vida sana y a una reducción de las dislipidemias. En cuanto al tratamiento farmacológico, el inicio de la terapia con estatinas, como lo recomiendan las guías del ATP4, está enfocado según cada paciente, según el cálculo que se hizo de riesgo cardiovascular. La terapia con estatinas. Estas estatinas actúan sobre la placa vulnerable e inestable de ateroma, transformándola en una placa más estable. Gracias a la disminución del contenido lipídico de la placa, además disminuye la cantidad del LDL oxidado en el subendotelio y disminuye la actividad de los macrófagos, que son los que producen la inflamación, favoreciendo a la formación de ateroma. Las estatinas en esta última guía de la ATP4 las clasifican según potencia, y así las clasifican en alta potencia, en moderada potencia y baja potencia. Y estas van a utilizarse en cada paciente según el riesgo estimado que se haya calculado para cada paciente. En relación a las estatinas de alta potencia, estas se estima que disminuyen el LDL
en un 50% o un mayor al 50%. Dentro de este grupo está la atorvastatina con una dosis entre 40 a 80 miligramos o la rosuvastatina con 20 o 40 miligramos. Dentro del grupo de las estatinas de moderada potencia, estas alcanzan a reducir el LDL entre un 30 a 50%. Y dentro de este grupo está la atorvastatina con una dosis de 10 a 20 miligramos, la rosuvastatina con 5 a 10 miligramos, la simvastatina con 20 a 40 miligramos, y entre otras. Dentro de las estatinas de baja potencia, las cuales reducen el LDL en un menor del 30%, está la simvastatina de 10 miligramos, la pravastatina de 10 a 20 miligramos, la lovastatina de 20 miligramos. En cuanto a las recomendaciones de tratamiento, si estamos frente a un paciente de 75 años, menor de 75 años con una enfermedad cardiovascular clínica establecida, la terapia a utilizarse va a ser de estatinas de alta intensidad, salvo las excepciones que sean pacientes menor de 21 años, que sean individuos que presenten ya una insuficiencia cardíaca clase funcional 2/4 o individuos que sean sometidos a hemodiálisis. Si tenemos a un paciente mayor de 75 años con una enfermedad cardiovascular clínica establecida, si estaba tomando ya estatinas, se debe mantener o se debe preferir utilizar el cambio a una estatina de moderada intensidad. Si tenemos cifras de LDL mayores de 90 o triglicéridos mayores de 500, se debe utilizar estatinas de alta intensidad y además investigar causas secundarias. Si se hace un próximo control y el LDL persiste mayor de 190 miligramos, se debe evaluar la posibilidad de sumar otro medicamento antilipemiante. Continuando con las recomendaciones de tratamiento, si tenemos a un paciente diabético con cifras de LDL entre 70 y 190 miligramos, se utiliza una terapia de moderada intensidad. Si tiene un riesgo cardiovascular mayor de 7.5%, enseguida se utilizaría una terapia de alta intensidad con estatinas. Si los pacientes no son diabéticos ni no tienen enfermedad cardiovascular, pero tienen cifras de LDL entre 70 y 190 miligramos, si estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular mayor de 7.5%, utilizamos una terapia de moderada o alta intensidad. Y si es que el riesgo cardiovascular oscila entre 5 a 7.5, se debe evaluar el beneficio para decidir qué terapia necesita. Si es que el LDL es menor de 190 y los pacientes tienen un bajo riesgo cardiovascular, queda a criterio del médico la terapia con la intensidad de estatinas necesaria. ¿Qué hacer en la práctica clínica? En los pacientes que ya están utilizando el tratamiento con estatinas, se debe hacer un control a las 4 a 12 semanas. Si es que se está utilizando estatinas de alta intensidad, se debe esperar una reducción de al menos 50%. Y si se está utilizando estatinas de moderada intensidad, se espera entre un 30 a 40% de reducción. Si no se ha logrado las metas, nuevamente se debe evaluar entre 4 a 12 semanas, mientras tanto se mantiene la dosis inicial. Si no se ha conseguido respuesta, se debe incrementar la dosis de estatina o agregar otro antilipemiante. Son considerados factores predisponentes para presentar efectos adversos ante el uso de estatinas a los pacientes que tienen múltiples comorbilidades, incluyendo la insuficiencia renal o hepática, pacientes con historia de intolerancia a las estatinas o trastornos
musculares. Cuando los pacientes ya tienen un aumento de TGP mayor de 3 veces el nivel normal, cuando concomitantemente están utilizando fármacos que afectan al metabolismo de las estatinas y también son considerados factor predisponente para efectos adversos los pacientes mayores de 75 años. ¿Qué debemos hacer frente a los efectos adversos? Debemos hacer una evaluación general considerando las dosis y tipo de estatina que estamos utilizando, ver qué tipo de paciente tenemos, ver su cálculo de riesgo cardiovascular y el potencial que tiene a desarrollar efectos adversos. Frente a los efectos adversos, como dolor, rigidez muscular, debilidad o fatiga muscular, debemos establecer si estos síntomas aparecen con el uso o no de las estatinas. Si ya hay relación de esta aparición de síntomas más los pacientes tienen síntomas que no toleran, se debe suspender la medicación. Y también si se sospecha de rhabdomiólisis, se debe comenzar a hacer estudios solicitando la creatinina quinasa y buscando datos de mioglobinuria. Si los síntomas son leves o moderados, se debe suspender las estatinas hasta una revaloración de los síntomas. Se debe evaluar si el paciente presenta patologías que incrementen el riesgo de síntomas musculares. Si hay resolución de los síntomas, mas no hay contraindicaciones, se debe reiniciar las estatinas con dosis más baja. Pero si reaparecen los síntomas, se debe intentar con el uso de otra estatina a dosis más bajas para ir progresivamente incrementando la dosis. Si luego de los 2 meses los síntomas no han mejorado o el valor de la creatinina quinasa no ha disminuido, se debe buscar otras etiologías. Si los síntomas persisten pese a la suspensión de estatinas, estamos frente a otra etiología, por lo tanto se debe reiniciar la terapia con estatinas. ¿Qué exámenes nos podrían ser útiles cuando estamos con el uso de estatinas? Podemos investigar la creatinina quinasa, pero no hay una evidencia que nos diga que se debe investigar desde el inicio del tratamiento. Se podría recomendar investigar esta creatinina quinasa si es que el paciente comienza con síntomas musculares. La investigación de la TGP es el único examen que puede estudiarse antes del inicio del tratamiento, pero el perfil lipídico completo solo se estudia si es que hay sospecha de toxicidad hepática. También debemos estar periódicamente vigilando la glicemia, ya que puede haber un desarrollo de diabetes secundario al tratamiento con estatinas. En cuanto al uso de terapia combinada en las dislipidemias, esta puede utilizarse en individuos que tienen alto riesgo cardiovascular, con estatinas que ya han estado utilizando estatinas de alta intensidad, pero que no han conseguido una respuesta esperada. También podemos utilizar una terapia combinada en individuos que tienen alto riesgo cardiovascular, con enfermedad cardiovascular clínica, que sean menores de 75 años, con un valor de LDL mayor de 190, o en pacientes de 40 a 75 años que tienen diabetes mellitus. Como alternativas de terapia combinada, tenemos para reducir el LDL la combinación más frecuente, que es de estatinas con ezetimiba. El mecanismo de acción de la combinación de la ezetimiba y estatina es que la ezetimiba impide la absorción del colesterol procedente desde la dieta
y se complementa con la acción de las estatinas que impiden la síntesis endógena de colesterol. Como indicaciones de esta combinación está la hipercolesterolemia recién diagnosticada, que requiere reducción de los valores de LDL mayor o igual al 50% para alcanzar la meta propuesta, según la categoría de riesgo establecida. Cuando hay hipercolesterolemia que no ha alcanzado la meta de LDL según su categoría de riesgo, tan solo con monoterapia con estatinas. Y cuando hay dislipidemia combinada que no ha alcanzado la meta de LDL según la categoría de riesgo, que tan solo están con monoterapia con estatinas. En cuanto a los efectos adversos del uso de la combinación ezetimiba-estatinas, no se han documentado casos de incrementos en las enzimas hepáticas, ni casos de miopatía o raptomiólisis. En cuanto a las alteraciones lipídicas que presentan los pacientes diabéticos, tenemos que generalmente los niveles de LDL están por encima de las metas, que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen el HDL alrededor de 10 a 15% más bajo que los pacientes sin diabetes, que las lipoproteinemias remanentes y los kilomicrones son más ricas en colesterol y por lo tanto son más aterogénicas. La presencia de trigliceridemia de ayuno en pacientes diabéticos tipo 2 es mayor que la de la población general. En cuanto al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos con dislipidemia, en la primera consulta se debe pedir el estudio del perfil lipídico. Una vez establecida la categoría de riesgo mediante las tablas de cálculo de riesgo cardiovascular, se evalúa si es que están en la meta correcta de valores de LDL, siendo un riesgo intermedio, debiendo tener valores menores a 130 miligramos. Si es que tiene un riesgo alto, debemos tener como objetivo un LDL menor de 100 miligramos, y si es que el paciente tiene un riesgo muy alto, que tiene el valor de LDL tiene que ser menor de 70 miligramos. Si el paciente no se encuentra en la meta, se debe iniciar terapia combinada con estatinas más ezetimiba. Muchas gracias.